Voy a hablar sobre metafísica y mística según Fernando Rielo, para conocer un poco su pensamiento, un pensamiento original, ¿no? Que yo creo que cada vez está siendo más conocido. La estructura, voy a seguir la estructura que seguía Fernando Rielo. Primero, un proemio. Segundo, una cuestión histórico-crítica. Tercero, una cuestión formal. Cuarto, una cuestión final y una conclusión. Comenzamos con el proemio. Debemos saber, ante todo, a qué nos referimos cuando hablamos de metafísica y mística. La temática es interesante por cuanto que a ella se refieren, además de numerosos autores, los últimos papas. Juan Pablo II nos habla de la necesidad de una filosofía de alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar en su búsqueda de la verdad a algo absoluto, último y fundamental. Esto dice Juan Pablo II. Y añade: si insisto tanto en el elemento metafísico es porque estoy convencido de que es el camino obligado para superar la situación de crisis que afecta hoy a grandes sectores de la filosofía y para corregir así algunos comportamientos erróneos difundidos en nuestra sociedad. No obstante, debemos posicionarnos de modo eficaz en el tratamiento de la metafísica. El Papa Francisco, por su parte, mencionando la mística, nos dice que no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas sin una mística que nos anime. Necesitamos una mística para resolver los problemas graves de nuestro mundo. Ya al principio de su pontificado, en 2013, el Papa Francisco advertía que solo la mística simple del mandato del amor, constante, humilde y sin pretensiones de vanidad, pero con firmeza en sus convicciones y en su entrega a los demás, podrá salvarnos. Hoy la palabra mística se utiliza en muchos contextos diferentes y no siempre religiosos. Se habla de mística de conquista, de mística del deporte, incluso de mística de la política. El término se emplea también para significar un cierto espíritu de grupo, caracterizado por el entusiasmo o un ambiente compartido por un cierto número de personas en torno a un ideal común. Debemos tener claro, asimismo, el concepto de mística sin menospreciar la riqueza de interpretaciones que han pasado por una crítica seria y responsable. La reflexión filosófica, por otra parte, se ha esforzado en superar planteamientos antropocéntricos para elevarse a una visión más holista, al estilo sistemático hegeliano o al modo ontológico heideggeriano. Este pensamiento totalizante se ha visto contrastado por el personalismo de Gabriel Marcel y Emmanuel Mounier, y el pensamiento dialógico de Martin Buber y Emmanuel Levinas, que dan un paso más abriendo en el siglo XX caminos dirigidos a una interpretación más auténtica de la metafísica y de la mística. Segundo, cuestión histórico-crítica. Debemos preguntarnos, en primer lugar, si es actual la metafísica, teniendo en cuenta que se han dado tantas negaciones de la misma en la filosofía moderna y contemporánea. El empirismo, el positivismo, el marxismo y Nietzsche han contribuido a alimentar corrientes antimetafísicas que recorren la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Estas tendencias
están enmarcadas en lo que se ha solido denominar movimiento posmoderno, que se proyecta en el arte, en la cultura, en la política, en la literatura, en la ciencia y, cómo no, en el pensamiento filosófico. Hay que concebir este movimiento como una especie de inteligencia universal colectiva que desde la utilización de los medios tecnológicos, del avance científico y los medios de comunicación de la revolución informática, intenta, sin ningún pensamiento definido, superar los problemas del mundo y de la humanidad. Esta apreciación viene acentuada aún más, si cabe la expresión, en este tiempo que vivimos de pandemia. El resultado de todo ello es operar en los diferentes ámbitos de la persona y de la sociedad, desde una visión materialista cuyos ejes son el relativismo, el escepticismo y el hedonismo, como ya lo hiciera constatar el Papa emérito Benedicto XVI. Para el posmodernismo, la metafísica es inservible. No hacen falta principios ni fundamentos forjadores de los macrorrelatos. La verdad absoluta está fuera de la realidad. Lo que realmente existen son las múltiples perspectivas en que se ve subjetivamente el objeto. Las grandes figuras carismáticas, la autoridad del maestro, son sustituidas por líderes de carácter efímero, que pronto son reemplazados por otros líderes también efímeros. La gente busca la satisfacción en lo inmediato, pero enseguida se cansa de ello. El agobio y el desaliento, la saturación, la bulimia informática, el acoso de la propaganda y el juego del consumismo, la fobia a pensar, la intolerancia al fracaso, el victimismo, la consideración de la salud como un valor absoluto, el bienestar físico, sin tener en cuenta el bienestar psicológico y menos el bienestar espiritual, son aspectos latentes en todos los ámbitos de la sociedad actual. Sin embargo, se han iniciado alternativamente corrientes que van contra la posmodernidad, algunas de las cuales dan paso a la llamada metamodernidad, que hace una especie de síntesis que se cree superadora de la tesis modernista y la antítesis posmodernista. No sabemos aún en qué pueda consistir esta superación, que se traduce en actitudes como que nos quieren dar más de lo mismo. Mientras tanto, los seres humanos siguen naciendo, si los dejamos nacer, y nos seguimos muriendo de forma natural o violenta, con eutanasia o sin eutanasia, en paz o en guerra, con coronavirus o sin coronavirus, a pesar de todos los avances tecnológicos e inventivas de todo orden. ¿Quién es el ser humano? ¿Desde qué modelo o desde dónde podemos definirlo? No debemos tener en cuenta sus tres niveles de vida, de los cuales tenemos neta experiencia, como es la vida física, la vida psicológica, la vida espiritual. ¿O es que lo genético solo se reduce al plano biológico o psíquico? No debemos tener en cuenta sus tres niveles de vida, vida física, vida psicológica, vida espiritual, como acabamos de decir. ¿O es que lo genético solo se reduce al plano biológico o psíquico y no se refiere de forma especial al nivel espiritual? No debemos tener en cuenta los cuatro modos de relación del ser humano. ¿Cuáles son estos cuatro modos de relación? Relación personal consigo mismo, sacral
con la trascendencia. Es la ley de la trascendencia que tiene todo ser humano, donde se da lo sacral, donde aparecen las religiones, los cultos. Incluso el no creyente también tiene su carácter sacral en aquello que cree. Si no cree en Dios, pues cree en otra cosa. Entonces, sacral, relación con la trascendencia, relación social, relación con sus semejantes, relación cósmica con la naturaleza. Estos son los ámbitos. Preguntémonos también por las innumerables dimensiones. Hemos hablado de niveles: cuerpo, alma y espíritu, vida corpórea, vida psíquica, vida espiritual. Hemos hablado de los ámbitos: personal, sacral, social y cósmico. Ahora tenemos que preguntarnos también por las innumerables dimensiones que desarrolla a diferencia de los demás vivientes no personales. La dimensión histórica, la dimensión artística, la dimensión cultural, científica, técnica, religiosa, política, económica, ecológica. Podemos apreciar que el nivel, que el bienestar no se reduce solo a lo corpóreo, sino que lo necesita la psique y sobre todo el espíritu. Sabemos que este bienestar corpóreo, psicológico y espiritual proviene de la forma de relación de la persona consigo misma, con la trascendencia, con la sociedad, con la naturaleza. Podemos apreciar finalmente que el fruto y disfrute, o que al fruto y disfrute del bienestar intervienen las múltiples dimensiones que hemos mencionado. Si nos referimos a la mística, la desconfianza y excesiva prudencia por parte de sectores católicos en la utilización de la palabra mística puede ser debido, en mi opinión, a la separación irreconciliable entre ascética y mística, pero sobre todo a la reacción antimística del siglo XVI y XVII con el quietismo, que levantó sospechas y recelos contra la mística, y al apasionado ataque que hicieron las corrientes jansenistas. Esto motivó en gran medida el eclipse de la mística durante el siglo XVIII y gran parte del XIX. El prejuicio contra la mística va aún más allá, con los sucesivos estudios y supuestas investigaciones por parte de la psicología de los fenómenos místicos, sobre todo con lo que William James denomina materialismo médico, que trata de explicar como patológicas las experiencias místicas. Hay que tener en cuenta que la constatación de cómo se producen los diversos fenómenos llamados místicos, como la telepatía, la bilocación, la traslación, la levitación, las premoniciones, las visiones, apariciones, los éxtasis, las locuciones, la estigmatización, etcétera, hace difícil dilucidar los límites entre lo enfermizo y lo espiritual, pues en muchos casos tienen un fuerte componente psicopatológico con aspectos psicosomáticos anejos, como puede ser la crisis de histeria o algunos estados de psicastemia. Por esa causa, la mística ha sufrido un serio menoscabo, rebajando su realidad auténtica perteneciente al mundo de las vivencias del ser humano. Lo místico ha pasado a ser, en este contexto conceptual, un ser fuera, o el místico,
ha pasado a ser, en este contexto conceptual, un ser fuera de lo común, y la mística una experiencia anómala, puramente fenoménica. Eso ha hecho que los místicos hayan sido no pocas veces tachados de extravagantes y heterodoxos. ¿Cómo no entender, puestas así las cosas, que la mística aparezca a la mentalidad común e incluso oculta como un fenómeno marginal y sin significado para muchos letrados e intelectuales del mundo actual? Está claro que los negacionistas no han entendido lo que es en realidad la mística, que tantas veces ha sido utilizada sin el menor cuestionamiento. Una sensibilidad distinta hacia lo metafísico y místico ha venido fraguándose en las últimas décadas, a la par que un racionalismo escéptico y relativista, junto con las teorías de las libertades económicas, políticas, culturales y éticas que están presentes en la vida pública como ídolos que hay que alimentar. Frente a este mare magnum de idolatría, hay siempre, que duda cabe, un resurgir, una renovación, una actuación eficaz del espíritu que sigue actuando de diversos modos a través de los apocalipsis de cada siglo. Hoy, debido a la técnica, casi todas las cosas se conocen de inmediato. Es el vértigo de la vida, de los acontecimientos. Es la masificación de las redes sociales, donde las informaciones vienen condimentadas con multitud de interpretaciones interesadas cuando no son contradictorias. Si no se posee una actitud y una aptitud para formularlos o para formularnos un dónde hay que ir, un hasta dónde quiero llegar, un para qué y por qué me interesa esto o lo otro, etc., cedemos fácilmente nuestra libertad a un ir a la deriva, donde la gente es manipulada y esclavizada por la ingente información que le imponen los medios de comunicación sin tener el reposo para discernir y decidir libremente aquello que le es más conveniente a su realización y formación personal e interpersonal. Es la ansiedad social globalizada lo que nos invade. Se necesita paz, calma, para asimilar lo que es preciso y seguir alimentando nuestras vidas. Se requiere experiencia mística y su fundamentación metafísica. No existe otro camino razonable y liberador. La metafísica y la mística, bien consideradas, fundamentan, ordenan y abren vastos horizontes, dando unidad, dirección y sentido a las diversas áreas del pensar y de las ciencias experimentales y experienciales, así como a todo el quehacer y vivir humanos. He dicho ciencias experimentales y experienciales, según las ha entendido Fernando Rielo desde su división de las ciencias. Las ciencias experimentales o de la experimentación matemática y técnica, de lo cuantificable de la realidad física y psicofísica, y las experienciales o de la experienciación metafísica y mística, de lo incuantificable de las vivencias espirituales y psicoespirituales. La epistemología o metodología científicas posee los dos grandes apartados. El experimental
el de las ciencias experimentales, que opera con la cantidad y la definición matemática, y el experiencial, o de las ciencias experienciales, que opera con la cualidad y la definición metafísica. En las ciencias experimentales y experienciales debe tener cabida todo tipo de experiencia humana. Reducir, y esto es muy importante, la experiencia humana a lo sensorial es una actuación excluyente de las múltiples y variadas formas de experiencia humana, de las que la experiencia sensorial es solo un campo ínfimo. Tercero, cuestión formal. El modelo y método que utilizamos son los de Fernando Rielo. El primer paso que debemos dar es el no incurrir en ideología. Las ideologías, dice Rielo, se caracterizan por la reducción, la exclusión y la intransigencia. La desideologización consistirá, entonces, en lo contrario, la potenciación, la inclusión y la dialogación de la visión acerca del objeto que queremos tratar o desarrollar. Potenciación frente a la reducción, inclusión frente a la exclusión y dialogación frente a la intransigencia de las ideologías. Una concepción de metafísica y de la mística que no fuera potenciante frente al reduccionismo, incluyente frente al exclusivismo y dialogante frente a la intransigencia, nos llevaría al terreno de las ideologías, deformantes de la visión de la realidad. La primera afirmación de este reduccionismo, exclusivismo e intransigencia, en su mayor o menor grado, la encontramos en la concepción autosuficiente o tautológica de estas dos supuestas ciencias. Una visión bien formada nos dice que no puede darse la una sin la otra. La metafísica desprovista de mística incurre en el abstraccionismo del ser o de la realidad. La mística, desprovista de metafísica, quedase en pura fenomenología de las vivencias sin encontrar el sentido que ofrece su fundamentación última. Ahora bien, se requiere un modelo de referencia, un modelo absoluto, incondicionado, vivo, creador, personal, como expresión suprema del ser, desde donde formar bien la visión de la realidad o realidades que tratamos. Este modelo, con el que debemos ponernos en contacto desde una experiencia bien formada, no puede ser sino potenciante, incluyente y dialogante. Una metafísica abstracta, pelagiana, donde únicamente se parte del ser humano y de sus capacidades, solo puede dar una proyección del absoluto a imagen y semejanza del ser humano, constituyéndose éste en pseudo-absoluto, esto es, en una sustitución del absoluto. Esta consecuencia, que está larvada en la metafísica histórica, nos lleva a considerar que ésta se coloca en una visión protagórica de la realidad. Su consecuencia es una metafísica racionalista o pseudo-realista cuyo destino histórico ha sido el fracaso. ¿Por qué la falta de trascendencia? La situación de crisis y los comportamientos erróneos.
Fernando Rielo afirma que el pseudoprincipio de identidad elevada a absoluto, es el causante de la distorsión del pensamiento y del comportamiento. Claro está que se refiere a la identidad elevada a principio absoluto. La palabra identidad, es cierto, se utiliza en muchos sentidos. Por ejemplo, puede significar conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Puede significar también conciencia de alguien, de ser distinto de los demás. O bandera como signo que representa un país. O carnet o documento que refiere a alguien con datos personales que le distinguen de otra persona. La expresión identificar a alguien significa reconocerlo. Nos hallamos en estos casos con el concepto de identidad en sentido relativo, común o vernáculo. De lo que se trata es de la utilización o no de la identidad en sentido metafísico o absoluto. El pseudoprincipio de identidad o identidad elevada a absoluto es el pecado original de la religión, dice Fernando Rielo. La identidad de Adán y Eva es ocupar existencialmente el lugar de Dios. Es también el pecado original de la metafísica. La identidad del ser con Parménides es ocupar teóricamente el lugar del absoluto. De este modo, Dios queda reducido a una proyección del hombre y el absoluto a una abstracción de la inteligencia. Con el pseudoprincipio de identidad, la ideología está pues presente en la religión y en el pensamiento. Llevado a sus últimas consecuencias, el absoluto, con este pseudoprincipio de identidad, puede ser cualquier cosa. El hombre, la sociedad, el fuego, el agua, el dinero, la materia, la ciencia, que se convierten en hipostasiaciones de un abstracto. Estas hipostasiaciones no son otra cosa que la sustitución del absoluto, cuya visión, si no está bien formada, es pura proyección de un protagórico, Protágoras, hombre, que se constituye a sí mismo en la medida de todas las cosas. Existencialmente, el pseudoprincipio de identidad instaura en el concepto Dios un monoteísmo personalista o impersonalista. Personalista, Dios en sentido unipersonal. Impersonalista, Dios en sentido impersonal. En los dos casos, al absolutizarse en sí mismo, no hay otra cosa en absoluto que no sea Dios. Es un concepto cerrado, y por tanto se deriva un inmanentismo divino del que resulta el ser inmóvil de Parménides y toda concepción esencialista o el devenir de Heráclito o todo el movimiento existencialista que llegan ambos disfrazados o solapados en la forma del pensar filosófico hasta nuestros días. De aquí surgen las diversas derivaciones panteístas, el panteísmo escotista y el neoplatónico, el sustancialismo spinoziano, los idealismos fichteano y hegeliano y los panteísmos naturalistas o cósmicos. Si nos referimos a la religión, aparecen los diversos panteísmos antiguos, formas del hinduismo, budismo, confucianismo y taoísmo. Medievales, de procedencia judía, musulmana y cristiana, Averroes, Avicena, Giordano Bruno, y modernos, como varios movimientos de la nueva era
y de visiones cosmológicas, espiritualistas, ateístas o agnósticas. Ahora bien, esto no quiere decir que toda la historia del pensamiento y de las religiones ha caído en el error y hay que desecharla. Todo lo contrario. Rielo afirma que no existe el error absoluto. Lo que debemos hacer no es condenar o exorcizar demonios, sino lanzar la mirada a lo que hay detrás de todo sistema, de los libros sagrados, y ver a qué se debe el problema de fondo que llevará al ocaso de la metafísica y al desprecio de la mística. De este modo, se intentan edificar visiones que tienen como fundamento ideologías alimentadas por el materialismo, el estructuralismo, el constructivismo, el neurocientificismo, el informaticismo, que son el resultado de los vicios latentes de un discurso metafísico fácil de solidificar en posturas pragmáticas, reductoras, excluyentes e incluso fanáticas en la frontera de lo psicopatológico. Este proceder, consecuencia de un pseudoprincipio de identidad, incrustado en el pensar y en el hacer, solo puede llevarnos a una visión astigmática de la realidad. Las ideologías tienen una estructura que, como el virus, se muta en multitud de pseudoestructuras que dañan la visión genética del ser humano en sus 3 niveles, en sus 4 ámbitos y en las múltiples dimensiones que el mismo ser humano crea y recrea para su bienestar físico, psíquico y espiritual. Fijémonos bien que tenemos que tener en cuenta los 3 niveles, los 4 ámbitos y las múltiples dimensiones si queremos hablar del ser humano integralmente. Lo cierto es que la experiencia universal de apertura al absoluto o al infinito, la sed de trascendencia, el deseo de perfectibilidad, el ansia de inmortalidad, el afán de encontrar el sentido último, entre otras muchas constataciones de experiencia humana, a pesar de una lucha a muerte contra la metafísica, no han podido ser arrancadas del corazón humano. A todos nos sobrecogen. De la sed de absoluto parten todas las culturas, todas las religiones, todas las artes, todas las filosofías, todas las ciencias. Al absoluto tendemos cada día en nuestro ser más. Nadie quiere tender a ser menos. No nos conformamos nunca en nuestra interioridad con lo menos, a no ser que nos suceda algo disgenético, algo que no marcha bien en nuestra biología, en nuestra psicología o en nuestro espíritu. Entonces acontece la falsificación, la confusión del mal con el bien, la verdad con la mentira, la hermosura con la fealdad, el sentido con el sinsentido. Sí. Parece que algunos intelectuales se caracterizan por intentar dar sentido al sinsentido. Hay que afrontar con verdadera responsabilidad intelectual y compromiso ontológico que la hipostasiación del absoluto en otra realidad diferente al propio absoluto da lugar a las ideologías o discursos que emanan de pseudo-absolutos o ídolos. Esta sustitución posee diferentes causas, cuya raíz son
las disgenesis morales y psíquicas, con proyección e interactuación en la educación, sociedad, cultura, ciencia, religión, donde intervienen los diferentes mecanismos psicoéticos de defensa, como dice Fernando Rielo, que se fundan en la tendencia egotizadora de la justificación moral y psicológica. El ser humano, para seguir mal viviendo en sus proyecciones y evasiones de la realidad, se construye ídolos y con ellos convive, en muchos casos de modo inconsciente. Hemos de adelantar, sin embargo, que la persona está ahí, indemne, intocable, presentándose como misterio, capaz de creer o no creer, de dar o quitar la vida, de generar paz o violencia, de salvarse o de perderse, de amar o de odiar. La tendencia honda, fundamental, de todo ser humano es, digamos, su instinto metafísico. De ahí su asombro, su curiosidad, su fascinación por las cosas que le rodean y por lo desconocido, su creatividad, su invención. Ya el niño, afirma Fernando Rielo, apenas comienza a hablar, comunicándose con sus padres, hace preguntas que despuntan el sentido metafísico. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuando al niño se le responde y no queda satisfecho, hace consecutivamente otras preguntas hasta hallar una supuesta respuesta que le pueda satisfacer. No ha habido siglo alguno, incluida la época actual, donde la metafísica no haya estado presente, aunque solo sea para afirmarla o para negarla, entendiendo por metafísica la ciencia que estudia los fundamentos de la realidad en todos sus niveles, ámbitos y dimensiones. Muchos filósofos han expresado la necesidad imperiosa de la metafísica. El pensador Mario Bunge ponía todo su énfasis en que no hay modo de evitar la metafísica. Un pensador del siglo XX, pongamos por ejemplo, ¿verdad? Carlos Vaz Ferreira, afirmaba, no sin cierta razón, que para ser un buen positivista hay que ser un buen metafísico. Si nos referimos al concepto de mística, ha tenido a su vez mucha marejada de fondo semántico, cultural y vivencial, dando lugar a las diversas formas de subjetividad, sincretismo, ocultismo, quietismo, iluminismo, panteísmo, relativismo, escepticismo, evasión, experiencias psicodélicas. Todo ello debe detectarse aplicando las estructuras que forjan las ideologías que degeneran o degradan el tejido del patrimonio genético espiritual del ser humano. Debemos afirmar contra el materialismo médico que el hecho místico y la experiencia mística no desaparecen en la actuación del ser humano, aunque éste se encuentre enfermo física o psicológicamente, pues la experiencia mística es constitutiva de la persona humana. Fernando Rielo afirma que la persona humana es por definición un ser místico en virtud de la divina presencia constitutiva del absoluto en su espíritu creado. Presencia que reciben como el sol y la lluvia todos los seres humanos sin distinción. En virtud de esta divina presencia constitutiva del absoluto, el ser humano otea la verdad, el bien, la belleza,
la perfección, el amor, el deseo de inmortalidad. Y es precisamente en la experiencia mística donde puede encontrar su máxima normalidad, como propugnan hoy ciertos psicólogos y psiquiatras con seriedad científica. Lo patológico, afirman ellos, lo lleva larvado el comportamiento antimístico. Cuarto, cuestión final. Lo ontológicamente genético, lo connatural a todos los seres humanos, desde la vida del espíritu, es el más con término en el infinito. Este infinito es el absoluto, presente en nuestra conciencia de un modo especial, definiente, desde donde podemos dar unidad, dirección y sentido a nuestras vidas, a lo que nos rodea, a la realidad que todo lo envuelve. Todo proyecto, afirma Fernando Rielo, que tenga como hito la metafísica, aunque solo sea por lo que tiene de compromiso solemne con el absoluto, merece la pena. Hoy, más que nunca, debemos todos ponernos de acuerdo en una sola palabra vivida y hecha carne de nuestra carne. El amor absoluto. No cualquier amor, no un amor a medias, hecho a nuestra medida, que en general suele ser más pequeña de lo que pensamos. Es un amor que, como nos expresa el mismo Rielo, no puede incurrir en las ideologías que reducen, excluyen y fanatizan. Para entender esto, debemos partir de la experiencia inmediata. ¿Quién no constata que todo se constituye en relación? No existe nada que no esté en relación, pero la relación está constituida necesariamente por al menos dos términos. No puede haber relación con un solo término. Si elevamos esta relación a absoluto, tenemos el resultado de dos términos que no pueden estar en relación o comunicarse de cualquier modo. Los términos elevados a absoluto no pueden ser menos que personas y su relación debe ser relación de amor, pues el amor es lo más potenciante, lo más dialogante, lo más incluyente. El concepto de absoluto no es para Fernando Rielo un abstracto que hay que llenar de imágenes o ideas antropomórficas, sino que a nivel racional es Dios bajo la razón de dos personas divinas en inmanente complementariedad intrínseca. Y a nivel revelado, de tres personas divinas también en inmanente complementariedad intrínseca, constituyendo único Dios o Santísima Trinidad. Esta inmanente complementariedad intrínseca es el acto puro, absoluto, de amor constituido por dos acciones personales. El acto absoluto son dos acciones personales. Acción agente de una persona en la acción receptiva de la otra, constituyendo único acto de amor o amor absoluto. A nivel racional. Este modelo absoluto, denominado por Cristo, este modelo absoluto que Rielo denomina concepción genética del principio de relación, es el amor absoluto, que constitutivamente presente en la persona humana hace de esta, de la persona humana, mística o ontológica deidad a imagen de la divina o metafísica divinidad. El ontológico o místico patrimonio de la persona humana le viene entonces por la divina presencia constitutiva del absoluto en su espíritu libremente creado e infundido en un psicosoma homínido que, asumido por este espíritu con su patrimonio genético, deja de ser homínido para convertirse en persona humana a imagen y semejanza de las personas divinas. El amor auténtico
procedente de este patrimonio genético, en virtud de la divina presencia constitutiva del absoluto. Es de este modo el que potencia al ser humano y no lo reduce. Un amor que es dialogante e incluyente, lejos de cualquier exclusivismo o arbitrariedad. Un amor que es abierto y no intransigente, lejos del fanatismo y sectarismo. El amor posee todas las bondades, todas las verdades, todo lo que es bello, todo lo que es educación, todo lo que es buen gusto. El amor, con su exigencia genética, propicia la felicidad del ser humano. Contrariamente, el egoísmo, con su evasión, acaba en su propia infelicidad. El odio y la violencia engendran odio y violencia. Es la anómala experiencia que históricamente nos ofrece lo antimístico y lo antimetafísico. Reitero que una metafísica desprovista de mística se queda en especulación a la deriva, dependiente del flujo ideológico o pragmatista. Una mística desprovista de metafísica quedaría reducida a pura fenomenología. Esta escisión nos ha llevado en la historia del pensamiento y de las vivencias al resultado de experiencias deformes, fanáticas, excluyentes, reductivas, docetistas, irracionales, sincretistas, desencarnadas. El pensamiento de Fernando Rielo se propone finalmente las bases de una concepción integral, plena, bien formada, en continua dialogación con la experiencia, la cultura, el progreso, que sirva a los intereses del bienestar físico, psicológico y espiritual del ser humano. Para ello, Rielo, como otros autores destacados de la actualidad, pretenden una visión metafísica bien formada, con la corroboración de una experiencia mística cuya codificación encuentra su génesis histórica en los libros sagrados de todos los tiempos y su posible culminación activa y eminentemente creativa en el Evangelio de Jesús de Nazaret, que según Rielo es el metafísico por excelencia. Pero esta es labor personal y comunitaria de cada tiempo y de cada siglo, de cada década y de cada año. En el empeño de un ser humano que quiere vivir y dar testimonio de lo mejor que hay en lo más íntimo y trascendente de su inquietum cor. Aquí tenemos el reto de una metafísica que con su epistemología y mística, fundamento inmediato de las ciencias experienciales y fundamento último de las ciencias experimentales, se hallan implícitas en la verdad, camino y vida reveladas en el Evangelio de Cristo. 5. Conclusión. Cristo es, según Rielo, el metafísico por excelencia. Es quien pone auténtico rostro a la metafísica, al pensamiento humano. Esto es, da e infunde personalidad, compromete a seguirle para desde la corona del amor, adornada de toda virtud y valor, elevar al ser humano a participar de lo celeste y desde aquí contemplar y transformar las relaciones del hombre consigo mismo, con Dios, con la sociedad, con la naturaleza y hacer fructificar en dirección a la gloria las dimensiones que es capaz de crear y realizar en respuesta a la inspiración de un Dios que presente en él, en el ser humano, hace con él historia, ciencia, cultura, religión, política y en general todo aquello que sale de la creatividad del propio ser humano. Una metafísica abstracta, sin rostro, que no engendra compromiso ontológico místico, hay que suponer que no es una metafísica bien formada.
Vayamos, pues, a resolver los problemas de actualidad con la visión bien formada de la realidad, desde un viviente modelo metafísico cuyo auténtico maestro es Jesucristo. El Evangelio es, pues, según Fernando Rielo, el libro por antonomasia de una metafísica que, complementaria de una mística implícita, se constituye con una epistemología o método codificado por el modelo en fundamento inmediato de las ciencias experienciales y fundamento último de las ciencias experimentales. Obtenemos, por tanto, una metafísica vívida, potenciante, incluyente y necesariamente dialogante con toda cultura, mentalidad, ciencia, arte o religión. Una metafísica auténtica no puede poseer una solución cerrada, definitiva, radical, excluyente, porque es visión lo mejor lograda posible de un ser humano finito, abierto al absoluto, pero en ningún caso es el absoluto. Muchísimas gracias por haberme pacientemente escuchado.